A continuación, con actitud positiva. Bendiciones, amigos, y a todos los que nos están sintonizando. Agradezco que estén en la sintonía de este tema, de este programa Con Actitud Positiva, que ha sido un programa de mucha bendición para mí en lo personal como líder, como mujer que Dios me ha mandado a una misión muy importante en la vida, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, llevándoles la palabra verdadera, llevando y sembrando la verdad a través de los medios de comunicación y en los lugares donde Dios me permite y me lleva para llevar la palabra. Quiero decirte lo importante que es el liderazgo en nuestro corazón y cómo el nivel de influencia que un líder llega a alcanzar tiene que llevar un proceso. Y este es el nombre del tema que vamos a platicar en esta hora. Es el proceso de influencia en un líder. Porque un líder definitivamente trae una influencia, trae una gracia, trae un ángel, le dicen otras personas, que hace como que fuéramos un imán para que las personas se acerquen y se nos peguen. Porque hay algo que les atrae, hay una luz, hay una miel, hay una gracia, hay un sazón, hay una forma de hablar, de ver la vida o de vivir que a muchos les atrae y por eso se acercan. Pero hablando de la influencia y sus niveles, vemos que hay un proceso que todos debemos de ir conquistando paso a paso. Porque para que un líder sea una influencia total, no va a hacerlo de la noche a la mañana, aunque haya nacido con la estrella, haya nacido con el señalamiento divino de ser un líder, va a tener un proceso. Jesucristo mismo llevó un proceso para llevar influencia, pero la Biblia dice que Él crecía en conocimiento y crecía también en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso es un proceso de influencia para con los hombres. Muchas veces tenemos que ver cómo ir y ganar el corazón de la gente, el corazón del pueblo, pero esto nos va a llevar una trayectoria. Y esto lo vamos a platicar en la vida de Josué. Vemos que también esto lo podemos ver en la vida de Moisés, la vida de Elías. Elías, un tremendo profeta que tenía sus áreas débiles que Dios tuvo que moldearle y le tuvo que afinar y tuvo que trabajar con él y llevó un proceso porque él tenía que dejar un legado. Dejó un legado y dejó el manto profético y se lo dejó a Eliseo, pero tuvo que ser preparado y tuvo que ser llevado en un proceso. Vemos a David que también dejó un legado cuando dejó el legado a su hijo Salomón, pero él tuvo que ir y llevar procesos. La vida misma es de procesos, todos llevamos un proceso y Dios es un Dios de procesos, de niveles, de edades, de estaciones, y Él nos va llevando paso a paso de la mano y no nos suelta. Si Él ya nos hubiera soltado por la forma que nosotros somos, ya no estuviéramos vivos, hubiéramos dejado de existir y fuéramos totalmente un olvido para el mundo. Pero estamos vivos porque Él es grande y por su gracia y por su misericordia nos lleva de la mano y nos está enseñando los procesos de liderazgo. Entonces, en el libro de Números, capítulo 14, nosotros podemos ver a un Josué que tenía un destino profético. El destino de Josué era que él, como una nueva generación, él iba a entrar a todo el pueblo que tenía una promesa de entrar a Canaán. El que lo iba a entrar no iba a ser Moisés, iba a ser Josué. Pero Josué tuvo que ser adiestrado, preparado, tuvo que llevar proceso. Y entonces por eso la influencia que Josué llegó a tener no se la ganó de la noche a la mañana. Él tuvo que llevar un proceso para que su influencia ya fuera más fuerte y pudiera entrar a un remanente a la tierra prometida. Estuvimos viendo en programas anteriores cómo los 10 espías llevaban una mayoría de influencia y de actitud negativa para el pueblo.
y que había una minoría, que eran Josué y Caleb, que solo ellos dos tenían un espíritu diferente y extraordinario. Ellos no eran los ordinarios, ellos eran extraordinarios, pero ellos no tenían todavía una gran influencia sobre el pueblo. Por eso no les hicieron caso y no se fueron detrás de ellos, sino al contrario. La Biblia nos habla qué le sucedió sobre todo a Josué, que era sobre quién estaba la profecía, la promesa, que él entraría al pueblo a la tierra prometida. Si tú me acompañas a Números capítulo 14, vamos a ver desde el versículo 5, ¿qué dice la Biblia? Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. El rasgar los vestidos en la Biblia tiene un papel muy importante y era como dar a conocer su dolor de una manera muy fuerte. Cuando ya rasgaban los vestidos era porque había pasado algo que pasaba los límites del dolor. Por ejemplo, vemos a la hija de David cuando la violaron, a Tamar, y también vemos a Dina, la hija de Jacob, de las tribus, la mujer. No, eran 12 tribus, 12 varones, pero había una mujer que era Dina y a ella la violaron. Entonces ella también rasgó sus vestidos. Cuando a Tamar la violaron, rasgó sus vestidos. Vemos muchos personajes en la Biblia que cuando pasa una situación demasiado dolorosa como para solo llorar, no les basta llorar, no les basta gritar, no les bastan esas lágrimas ni ese dolor, tienen que demostrarlo rasgando sus vestiduras. Acá vemos que Josué y Caleb, dos líderes que estaban en proceso de llegar a tener una tremenda influencia sobre un pueblo tan grande, porque hasta hoy nos influencian, pero ellos pasaron un proceso de mucho dolor. Rasgaron sus vestiduras, Josué y Caleb. Y dice, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra de una gran manera, es una buena tierra. Ellos trataban de convencer a todos que no le pusieran atención a los gigantes, que no se vieran como langostas, que cambiaran su mentalidad. Estos dos que tenían el extra no eran entendidos, o sea, no se daban a entender. Ellos tenían demasiado de Dios, tenían mucha capacidad, tenían algo extra que los demás no tenían. La mayoría de gente tiene lo ordinario, pero estos dos llevaban lo extraordinario. Entonces les tocó rasgarse los vestidos porque no los entendían. Y ellos les decían, pero miren pues, no es así. Ahí están los gigantes, pero nosotros tenemos de nuestro lado al gigante de gigantes. No les hagamos caso. Las langostas no somos nosotros, sino son ellos los gigantes. Delante de Dios, todos ellos se ven como langostas, pero no. La influencia de ellos dos todavía no llegaba al volumen que necesitaba llegar para mover a un pueblo completo. Entonces vemos acá que muchas veces como líderes a ti y a mí nos ha tocado rasgarnos los vestidos porque estamos viendo enfrente algo que está por suceder, algo que Dios dijo y no nos entienden. No somos escuchados, no nos comprenden. Vemos que los demás tienen sus pensamientos y su vida ordinaria y así van y así viven y su liderazgo es un liderazgo ordinario. Y si tenemos el extra de Dios, vamos a sufrir también extra. No solo el extra es para lo bueno, el extra es también para el sufrimiento. Entonces, ¿cómo alcanzar un nivel de influencia tan grande como para mover un pueblo? Solamente habiendo pasado por sufrimiento, habiendo pasado porque no crean en ti, habiendo pasado porque te vituperen, hablen mal de ti, se burlen de tu visión,
habiendo pasado porque se rían de lo que tú estás hablando y tus palabras les suenan vacías. Y tú estás hablando verdad. Estás hablando lo que tú estás viendo de parte de Dios. Estás diciendo, esta empresa se va a levantar. Estás diciendo, este negocio va a fluir. Este negocio yo lo veo trascender. Yo veo que no se va a abrir una ni dos, sino se van a ir por toda la nación con esta empresa. Y los demás no te miran, ni te creen, ni toman esa palabra. Entonces, para el líder extraordinario, es una extra frustración saber que no te están creyendo, que es tu misma gente la que no te cree. Y te miran y pensarán, sueñas muy alto, no me estás influenciando. Entonces, para nosotros como los extraordinarios de Dios, es muy humillante y es muy frustrante saber que tú tienes una verdad, que la hablas, la predicas, la profetizas, la declaras, la decretas, la publicas y no te cree nadie. Entonces tu influencia está teniendo muy poco volumen, nadie te cree. A veces ni tu misma familia no te aplauden a la visión que estás teniendo, a los proyectos que tú tienes, y a veces prefieres guardarlos y ya no hablarlos con nadie. Y eso hace que dentro de tu corazón se sienta el dolor de rasgar las vestiduras, porque no están creyendo a tu anuncio. No están creyendo a lo que tú estás proyectando y tienes la pasión y te hace vibrar esa pasión. Tienes un proyecto para Dios. Quizás tienes un proyecto muy grande para el año entrante y este año has querido transmitirlo, has querido contarlo a tus cercanos, a los otros líderes y lo único que recibes es burla, bromas, envidias, celos. Y eso te provoca que te rasgues las vestiduras. Eso nos hace ver que el nivel de influencia tiene que llevar un proceso de sufrimiento. De la noche a la mañana no vamos a ser tan influyentes para un pueblo, ni para una empresa, ni para un personal. No. Esa credibilidad y esa voz de autoridad se tiene que ir ganando. Aquí podemos seguir. El versículo 8 dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Ellos querían y seguían convenciendo al pueblo. Eran solo 2 en contra de 10 voces. Y estos 10 jefes o 10 líderes tenían a su vez 10 familias que los respaldaban. Entonces eran una multitud que decían, no se puede, estás loco. Vas a morir, te vas a quedar sin familia. Tu familia se va a quedar sin papá, sin esposo. No seas así, Dios no quiere eso. Tenés que ser más inteligente. No podemos ir, hay cosas que no podemos enfrentar. Tal vez Dios no te lo mandó a hacer. Tantas cosas que nos pueden decir. Pero a estos 2 no les robaban los sueños, no les robaban la pasión. Sí les dolía lo que les hacían y les dolía que ellos hablaban y su voz rebotaba, no tenía influencia. Muchas veces creo que te ha pasado, como líder te paras y hablas en un salón de clase, en tu empresa, a un personal, a un equipo de personas o a una congregación y hablas y dices la verdad y sientes que tu voz rebota. Sientes que nadie te está entendiendo o como que estás hablando en un idioma extraño en donde los demás dicen, no sé qué me quiere decir y no te entienden. Y solo se te quedan viendo como, pues, dale si querés, ¿verdad? Pero así como no te creo. Y eso duele. El llegar a tener influencia sobre personas lleva dolor, lleva lágrimas, porque tienen que ver, tienes que demostrar, porque ellos van a pesar tus palabras con tu forma de vida, van a pesar tu corazón y eso lleva dolor, lleva romperse las vestiduras, lleva muchas veces querer renunciar a lo que Dios te dio. Muchas veces el profeta Jeremías fue uno que Dios lo envió a una misión muy importante en la tierra y lo vemos queriendo renunciar a cada rato. Él
escribe su carta de renuncia, porque él rasga sus vestiduras y le duele que sus propios amigos lo quieran matar, que hablen de él, que por la espalda lo traicionen, que lo metan en cisternas, que no lo quieran, que le digan, qué bonito profetizas, pero no te creemos nada. Eso es algo muy doloroso. Y él sabía que traía la verdad. Entonces muchas veces le dice al Señor, yo ya no vuelvo a hablar en tu nombre, porque nadie me cree. No tengo influencia sobre las personas. Pero vemos cómo termina el profeta Jeremías con un canto fúnebre, un canto de lamentaciones, donde ya tenía toda la influencia sobre todo un pueblo, que hasta la fecha tú y yo seguimos predicando de Jeremías, oyendo que es el profeta llorón, oyendo que Jeremías hizo un canto de lamentaciones, y es algo que hasta la fecha, él ya murió, pero hasta la fecha su voz alcanzó un nivel de influencia que nos sigue levantando y nos sigue apasionando por creer en el ministerio profético, por ejemplo. O sea que él dejó el código de voz y lo dejó plantado y lo dejó personalizado, diciendo tiene influencia. Pero al principio rebotaba su voz. Así que yo te digo hoy de parte de Dios, que si tú sientes que tu llamado de liderazgo no tiene ninguna influencia, que nadie te hace caso, que no te creen, que nadie te sigue, que tú dices, me dicen que soy líder y no me sigue nadie. Yo quiero decirte hoy que hubieron muchos como tú, que si nosotros vamos a la historia, no solo bíblica, sino a la historia, hubieron muchos líderes que marcaron la historia, aún desde la prisión, aún personajes muy famosos que tuvieron un liderazgo de influencia, al principio no le creía a nadie. Y ellos pudieron haber renunciado muchas veces, pero lo bueno es que el que nos manda a hacer la buena obra no nos recibe cartas de renuncia. Entonces vemos acá, siguiendo con el versículo 9 dice, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Ellos todavía se paraban a dar palabra de exhortación al pueblo, palabra de ánimo, y nadie les creía. Qué duro es ser líder de un pueblo donde tu voz rebota, no te creen. Ellos se paraban, Josué y Caleb, y decían, no les tengan miedo a los gigantes, vamos a ir, la protección de Dios está con nosotros, a ellos no los protege porque son gigantes y no les tengan miedo. Y nadie les creía, su voz no tenía impacto. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, pero toda la congregación dijo que los apedrearían. Entonces dice acá, la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Tuvo que interrumpir la gloria de Dios porque vio que no les estaban poniendo atención. ¿Has tenido tú alguna vez esta experiencia como la que le pasó a Josué y a Caleb? En donde tú tienes una verdad y tú te paras y la dices y lo que quieren hacer es apedrearte y bajarte de ahí y te quieren callar y decir ya no nos digas nada porque no te creemos. Porque eran 2 voces en contra de 10 voces más. Y no sabemos si Josué y Caleb eran apoyados por sus familias o tal vez ni sus familias los apoyaban. En cambio, las familias de los otros 10 pensaban tener más cordura y decían, no, sí, entremos en razón, ¿cómo vamos a ir? Nos van a matar, se van a quedar nuestros niños sin los adultos, vamos a exterminar a un pueblo. No, hombre, entremos en razón, entremos en cordura, pensemos, seamos prácticos, no seamos tan espirituales, no seamos así tan, no sé, los juzgaban tanto. Entonces eran 2 vocecitas chiquitas, verdaderas, pero que no tenían la suficiente influencia. ¿Por qué te digo esto? Josué tenía un llamado y el llamado era que él continuara lo que Moisés iba a dejar a medias.
porque Moisés tenía toda la promesa de meter al pueblo a tierra prometida, los preparó, les profetizó, los limpió, los guió, los oía en la mañana, en la tarde y en la noche, los ministró, los preparó re bien, aún preparó a Josué, pero no sabía que él no iba a entrarlo, sino tenía que entregarle la estafeta a Josué y Josué los iba a entrar, porque el Señor se lo iba a llevar. Entonces tú no sabes si a ti es a la persona que Dios te va a dejar con lo que tu líder empezó, y tienes que estar tan pegado a la verdad, a lo que les mostraron en el lugar santísimo, para que tú no hagas algo distinto a lo que Dios habló. Porque muchos líderes grandes ya están a punto de retirarse y de irse, y les toca a los Josué continuar. Josué tenía esta tremenda profecía, pero aquí, imagínense, si el pueblo lo quería apedrear, ¿cómo lo iban a seguir? ¿Cómo iban a creer a su liderazgo? ¿Cómo iban a creer a su llamado? ¿Quién lo iba a seguir para entrar a Canaán si aquí ya casi lo apedreaban? Josué ha de haberse sentido muy humillado, muy frustrado, y ha de haber dicho: yo no escogí guiar al pueblo. Y no ha de haber sido fácil aceptar el reto de entrar al pueblo a la tierra prometida. Pero quiero decirte que la ley de la influencia, cuando Dios la dice, esa no la puede cambiar nadie. Y si a ti te han dicho que vas a hacer una influencia grande, aunque ahorita no tengas el volumen, aunque ahorita no te oiga nadie, no te crean, te quieran apedrear, te quieran callar, va a llegar un tiempo en tu vida, si tú perseveras y si crees a este llamado, en el que te van a poner altoparlantes, para que cuando tú hables, esa influencia va a llegar, y las ondas van a llegar a naciones, van a llegar a pueblos que no han escuchado, como hoy está llegando esta voz. Hoy está llegando esta voz. Hoy el Señor te está hablando y te está diciendo: la influencia que vas a llegar a tener va a ser grande, si Dios te lo dijo. Por ejemplo, Josué tenía que tener un liderazgo muy grande, lleno de influencia, pero tuvo que crecer en medio de dolor. Cuando se fue su líder, él se quedó y dijo: pues si el pueblo no me quiere, ¿cómo me van a seguir? Ha de haber sido muy difícil. Y el Señor tuvo que intervenir. Por eso dice aquí: la gloria del Señor apareció en la tienda, como diciendo: yo respaldo a ellos. Y el pueblo aún así cuesta. Ahora quiero decirte, los líderes no poseen influencia en todas las áreas, porque si no, fuéramos tan orgullosos que no necesitaríamos de un equipo de líderes. Cuando tú tienes influencia quizás en un área, por ejemplo, yo conozco mis áreas de influencia y sé en cuáles áreas me muevo como pez en el agua, y ahí sé que la voz que me dieron ya tiene influencia, pero hay otras áreas en donde yo sé que mi voz no tiene volumen de influencia. Entonces ahí yo tengo que aprender a la par de otro que sí tiene influencia y ejercitarme a la par, hasta que me suban el volumen de mi voz. Por ejemplo, el área donde yo siento que tengo influencia es en el área profética. Tengo voz de influencia en el área de alabanza y danza, en el área de liderazgo, áreas que yo sé que en el monitor de Dios, que en su instrumento ahí grande que tiene de sonido, le subió volumen y dijo: denle volumen ahí, porque ha sufrido y ha llegado a este nivel. Pero hay otros en donde yo me paro y mi voz no tiene influencia, porque no en todas las áreas hemos ganado esa influencia. Por eso es bueno trabajar en una compañía de líderes, en donde yo jalo a uno, jalo al otro y le digo: bueno, yo tengo influencia en lo profético, pero vos tenés influencia en las artes, tú tenés influencia con los niños, tú tenés influencia con las empresas, tú con las finanzas. Entonces hagamos un equipo de liderazgo para llevar una influencia a todo un pueblo, en donde no se queden sin capacitarse en ningún área. Y eso es lo importante, de tener la humildad de saber en qué áreas yo tengo influencia y en cuáles todavía no me han subido el volumen de influencia. Aquí, por ejemplo, los 10 líderes infieles de las tribus usaron su influencia negativa para desviar a un pueblo de la verdad, porque tuvieron más influencia los líderes infieles, los 10 que se quejaban y venían amargados.
Ellos tuvieron más influencia por un momento que la verdad que traía Josué y Caleb, solo porque eran minoría. El pueblo los volteó a ver a los más. Muchas veces tú tienes la verdad, pero eres tú solo contra toda una gran multitud de voces. Entonces, ¿a quién van a creer? Es lo más normal, lo más lógico que la humanidad voltee a ver a quien tiene más seguidores. Así que hoy quiero decirte que si tú has tenido la verdad y la mayoría de gente ha creído a otros, no te desesperes. Si te toca rasgar las vestiduras, rásgalas y llora, porque va a venir tu tiempo donde tu voz suba volumen y suba volumen y suba volumen y ya no lo va a parar nadie. Y la influencia que vas a tener de parte de Dios va a traspasar fronteras, va a traspasar paredes, va a traspasar naciones. No vas a necesitar ni siquiera de visa para viajar, sino que tu voz va a viajar, el código de voz va a viajar y va a llegar a lugares que no pensaste llegar por la influencia que Dios te dará en tu liderazgo. Los líderes fieles siempre van a usar su influencia para añadir valor. Por ejemplo, el temor de los 10, se unieron 10 miedosos y su temor los llevó a usar su influencia negativa para atemorizar a Israel, mintiendo y diciendo, la tierra devora a sus habitantes. Y los 10 lo creyeron porque estaban tan miedosos que se influenciaron hasta en ellos mismos. Cuida con quién te juntas, quién te influencia miedo, aléjate de él. ¿Quién te gobierna con miedos, con discapacidades, con temores, con pánicos? Aléjate de esa persona. Júntate con la gente que te influencia para lanzarte y siempre lanzarte y decirte, sí podés, dale, sí podés, pero es que no sé, sí podés, dale. Esa es gente que te va siempre a lanzar en la vida, a que vayas a otros niveles. Con esa gente júntate, pero con los que te atemorizan, aléjate de esas influencias. Hoy quiero decirte que con la influencia viene responsabilidad, porque estos 10 líderes mintieron por una plaga junto con sus seguidores en el desierto. Les alcanzó plaga. Cuidado con la gente que te influencia mintiendo, porque les pueden alcanzar enfermedades. La influencia creciente de Josué fue que él se propuso a mejorarse como líder. Aquí lloró, aquí sintió que ya lo apedreaban, ha de haber sido frustrante llegar a su casa y decir, no me ama el pueblo, no me ama. Y cuando lo dejaron a él de principal, entonces él tuvo la mejor actitud porque tenía el extra de Dios. Y con esa actitud él dijo, me voy a proponer ser mejor líder. Y su voz de influencia subió, y subió, y subió. Propón ser mejor líder todos los días y tu voz de influencia va a subir. Si hay personas que no te quieren, que no te reciben, que tú sabes que no te han aceptado, no les voltees la espalda, tómalas como retos, apúntalas en tu cuaderno de oración y si no tienes, pues a partir de hoy haz un cuaderno de oración y empieza a orar por ellas para pedir gracia, porque Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia para Dios y para los hombres. O sea que lo hacía vertical y horizontal. Esa es la cruz del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde y que uses la influencia positiva, que mantengas una actitud positiva todo el tiempo. Y si ahorita tu voz de influencia no tiene volumen, sigues siempre resistiendo, sigues siempre al frente, no te desanimes porque poco a poco le van a ir subiendo volumen a tu voz. Y un día se va a escuchar tu voz de influencia en naciones y pueblos completos. Si tú tienes el extra de Dios, sé distinta y distinto a los demás. Ten el espíritu diferente y vas a ver cómo Dios te va a dar la capacidad de influenciar a muchos. Que Dios te bendiga y siga influenciando e inspirando a otros para bien. Bendiciones. Estás viendo Con Actitud Positiva.